Muy buenos días, hoy es martes 2 de febrero de 2016, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Qué pasa con Ramón Cabrales y los demás secuestrados del ELN? ¿El presidente Santos tiene alguna palabra por decir? El que está reunido con el ELN en conversaciones secretas, ¿le puede explicar a Colombia cómo se tolera una cosa de estas? Esto es parecido a lo que ocurría en el año 2012 cuando las FARC ponían bombas aquí en las calles de Bogotá y trataban de asesinarnos. ¿Quién estaba reunido con ellos allá en La Habana? ¿Y qué ha dicho sobre el particular? ¿Y cuál fue su reacción sobre el tema? Lo mismo pasa ahora. Ramón Cabrales, lo queremos ya en la casa, a él y a todos los secuestrados del ELN. ¿Qué van a festejar en Washington sobre el Plan Colombia? 25 años de un plan que salvó al país y ahora el presidente Santos está haciendo todo lo contrario de lo que se hizo con el plan. Con el Plan Colombia se financiaron los bombardeos, se financió la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, se financió todo el plan que empezó con la recuperación del ejército de Colombia. Y ahora el ejército está vencido, derrotado, lo están entrenando para levantar las minas antipersona que siembra las FARC, 5.000 hombres y 12.000 para apagar incendios, para fortalecer el cuerpo de bomberos. Esa es la realidad. El Plan Colombia se acabó. Hablaremos con el senador Alfredo Rangel sobre la materia. Emergencia sanitaria mundial declara la Organización Mundial de la Salud por el Zika. Otra pata que le nace al cojo de los Juegos Olímpicos. El Brasil es el comienzo del fenómeno. Allá se presentaron todas las alarmas y la gente se va a ir a pasear al Brasil a ver espectáculos deportivos. La vía Bogotá-Girardot no deja de darnos sorpresas y noticias. El Tribunal de Arbitramiento condenó a los concesionarios, al señor Alejandro Char, a Vergel y Castellanos, que son parte del Grupo Nule, y a Collins, el mismo que está construyendo el túnel de la línea. Y a propósito, ese túnel debió quedar listo en enero y ya empezó febrero. ¿Qué pasa con el túnel de la línea? El caucus de Iowa. Esta es una noticia de una importancia enorme. Cristina Londoño nos la contará, pero aquí anticipamos que Marco Rubio parece ser el gran ganador del caucus. Primero quedó Ted Cruz, segundo Donald Trump y sorpresa, pisándole los talones a ambos, Marcos Rubio. Los republicanos no se pueden suicidar y el camino para la victoria está con Marco Rubio. Lo de los juzgados nunca estuvo arreglado. Los problemas en los juzgados civiles y de familia siguen vigentes y esos arrastran a los laborales. Esa es una situación ahí grave, que obviamente se oculta. Roberto Inestrosa, de Cambio Radical, presidente del Consejo de Bogotá. Los problemas de Cambio Radical cambio radical en Bogotá y en el país. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Cómo evoluciona la salud de Vargas Lleras? Esperamos que muy bien, esperamos. Lo de La Habana se volvió una aquelarre de la izquierda. Allá fueron todos los partidos de la izquierda a rendirle pleitesía a estos asesinos, a estos secuestradores de niñas y de niños, a estos terroristas y a estos narcotraficantes, porque
hay que decir con quién se está metiendo la izquierda. Y ahora aparece Petro, era lo que le faltaba al plan de paz, Petro. Y Cepeda reunido con Simón Trinidad en los Estados Unidos. Esto sí es el aquelarre de la izquierda. Instalada mesa de negociación en Siria en medio de bombardeos, especialmente de bombardeos rusos que se cuentan al día por centenares. Pobre país. Colonia, Alemania, en estado de sitio ante el carnaval. Recuerden que Colonia fue el lugar de Alemania donde se produjeron más violencias por parte de los inmigrantes sirios. Violaron un poco de mujeres al pie de la Catedral de Colonia. Eso se cayó, se tapó. Parecería que estuvieran allá en Colombia también. Venezuela ya no puede patrocinar a Pastor Maldonado en la Fórmula 1. ¿Tiene eso alguna significación? Claro, ese es un indicativo de lo que pasa. Venezuela quería o seguía haciendo fanfarronadas y mantenía a Pastor Maldonado en la Fórmula 1. Ya ni siquiera eso puede Venezuela. Pastor Maldonado no correrá más patrocinado por PDVSA. Definitivamente Venezuela se quebró. El JAI se volvió un festival de izquierda. Digámoslo con toda franqueza. El JAI Festival, que había tenido unas características interesantes, donde se escuchaba gente de todas las tendencias, resolvió convertirse en un festival de la izquierda y en un festival santista. En eso se convirtió el JAI Festival. Le hará honor a una cosa que se supone es una tribuna abierta a todas las tendencias, para oír todas las opiniones, para hacer un gran proceso de contradicción y análisis. La estrella fue Piketty, el francés que resolvió emprender una guerra contra los ricos, como si declarándole la guerra a los ricos se resolviera la situación de los pobres. Y en Colombia, ¿qué pasa con el proceso energético? Ecopetrol le sigue pidiendo a Venezuela que le mande el gas. Espero que el doctor Echeverry esté sentadito para que no se canse parado, porque Venezuela no va a mandar 1 metro cúbico de gas a Colombia. Y tenemos las cifras sobre la exploración de pozos petroleros. 77.8% de caída. Mejor dicho, se acabó la exploración de petróleo en Colombia. Santos acabó la vaca lechera, la liquidó. Ecopetrol, cero futuro. Esto lo que indica es que Ecopetrol no tiene futuro. La caída de la economía colombiana y de la actividad económica del país, la caída dramática en las ventas de vehículos, más del 13% en el año y la noche que llega, y la caída en la actividad de la finca raíz, que la quieren ocultar y que la tapan y que apenas es un tilín de caída. Estamos en pura recesión en grande. Y en un día como hoy, para hacer historia, en el año de 1922 se publicó una de las novelas más complicadas, más influyentes, más deslumbrantes de todo el siglo XX, Ulises, de James Joyce. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Pues palabras que la gente no se traga, le quiero decir. Por lo menos eso es lo que dicen las encuestas, porque hay una nueva encuesta de Jan Haas que mide la temperatura del país y la verdad es que no solo no marca bien, sino que desde las dos últimas encuestas es evidente su desplome, por lo menos en el caso económico es incluso preocupante. A la pregunta de si la economía colombiana está progresando, estancada o en retroceso, el 40% dice que cree que está en retroceso. Y lo preocupante es que esta percepción se disparó desde la encuesta del 9 de enero, donde marcaba un 27% y ahora
saltó al 40% en estas dos últimas mediciones, se mantiene en el 40%. Es un salto grande, definitivamente. Respecto a la situación del empleo en el país, el 55% cree que es muy mala. El 87% de los colombianos creen que cada año pagan más impuestos, de modo que esa promesa de que no pagarían más impuestos creo que no se cumplió, porque por lo menos esa es la percepción de la gente, que cada vez pagan más impuestos. En cuanto al estado de ánimo en general, el 68% cree que el país va por mal camino. Un porcentaje altísimo, que era incluso 2 puntos más alto en la anterior encuesta, en la encuesta del 23 de enero, que era del 70%. Entre los nativos digitales, que son los jóvenes entre 18 y 24 años, la percepción pesimista es todavía mayor. El 73% dice que va por muy mal camino. La aprobación presidencial, pues está en el suelo. El 62% desaprueba cómo el presidente Juan Manuel Santos está conduciendo su gobierno. Pero entre los jóvenes nativos digitales es mayor la desaprobación y alcanza el 67%. El gabinete presidencial tampoco sale bien librado, tiene una desaprobación del 56%. Y en cuanto al tema de la paz, pues esto también deja que pensar, ¿no? Da mucho que pensar. El 49% cree que no se firmará antes de 4 años. Es decir, no hay demasiada fe en ese despliegue de optimismo que hace el gobierno, en esas palabras. Sí, Montserrat, pero si Santos tiene un 67, un 62% de opinión desfavorable, ¿cuánto la tiene favorable? Porque no es el otro 33%. Ya le digo. La cifra de favorabilidad es todavía peor. Sí, Montserrat, sí. Ese es un punto esencial. Sí, porque no significa, tienes toda la razón, no significa que por el hecho de que tenga una desaprobación tenga otro porcentaje igual de aprobación. Hay un porcentaje que no. No, el porcentaje que falta para 100, el número que falta para 100, ¿no? Es que hay una franja de no sabe, no responde. Entonces, ¿cuál es la favorabilidad de Santos? Ya se la digo, téngame un poco de paciencia, ahí voy. Aquí aparece con un 15%, en el caso de los nativos digitales aparece con un 67% de desaprobación, que es la más alta entre los nativos digitales, desaprobación, y un 15% de aprobación. Ese es el punto. El respaldo que tiene Santos entre los jóvenes colombianos es del 15%. Del 15%, sí. Y en el otro, en el otro rango de población es del 62% de desaprobación y el 21% de aprobación. ¿Puede uno gobernar con el 21% de aprobación? Ah, bueno, imposible. Pues, imposible. Lo del 15 es muy preocupante. Y entre los jóvenes, los jóvenes el 15%. Y lo de La Habana, el 49%, piensa que eso va a durar más de 4 años. ¿Y quiénes piensan que eso se hace en 2 meses o en 3? Ahí no hay nada. Eso está en el piso. No digan palabras. Cuando un encuestador de la calidad de Jan Haas sale a preguntarle a la gente contesta. Y esta es la realidad. Tanto la imagen de Santos, su favorabilidad, como sus proyectos y su economía. ¿Cuántos creen que la economía está mejorando? El 14%, que coincide más o menos con el 15% de favorabilidad que tiene entre los jóvenes. ¿Se puede manejar así un país? ¿Se puede gobernar así un país? Después de tantas palabras, después de semejante mar de mermelada, después de semejante cantidad de esfuerzos publicitarios, todos los medios dedicados a ensalzar a este hombre, y con lo que queda es con el 15% de la población colombiana. Nada, cero. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 2 de febrero del año 16, son las 16:19 de la mañana. Mientras la izquierda se mueve como pez en el agua,
tanto en Cuba como en USA, en Europa. En Cuba, Petro se reúne con sus camaradas para promover la constituyente. A la región del Colorado se desplaza el senador Iván Cepeda. No sabemos con permiso de quién, ni en qué vehículo, ni cómo lo hizo, para encontrarse con el narcoterrorista Simón Trinidad, a quien asoló la costa Caribe en compañía de su compañero Martín Caballero, mediante la extorsión y el secuestro, tomándose a sangre y fuego esa región, los Montes de María y el departamento del Cesar, lugares recuperados en la primera era del presidente Uribe, gracias a las acciones dirigidas por el valiente coronel Mejía Gutiérrez. A Trinidad lo quieren en Colombia, y ese es uno de los propósitos del camarada Juanpa en su visita a la Casa Blanca. Por otro lado, el gobierno castrochavista de Juanpa túpele con el presidente Uribe y su hermano Santiago, a quien le tienen preparado un bullying. Don Mario, conocido por 5 investigaciones para delinquir, 4 por homicidio agravado, otra por narcotráfico, quien llegó a suceder a Pablo Escobar, se encargó del paramilitarismo en el sur del país, socio de alias Cuchillo y posteriormente aliado de don Víctor Carranza, amigo personal del camarada Juanpa. Su máxima creación fueron los bloques paramilitares del Meta, Casanare y Arauca, y enemigo a muerte de Martín Llanos, quien se llevó varios secretos a la tumba. Y esos son los amigos del Nuevo Derecho. ¿En qué estamos, doctor Londoño? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? En el aquelarre de la izquierda y la persecución al presidente Uribe. Claro que sí. En eso estamos. Ángela Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes. Y 2 hechos importantes se realizan actualmente en el mundo y ambos tienen un fuerte impacto en el conflicto sirio. Por un lado, las negociaciones de paz para Siria han empezado formalmente el día de ayer en Ginebra, después de que Staffan de Mistura, que es el mediador de las Naciones Unidas, haya mantenido una primera reunión de trabajo con la delegación de la oposición. Cabe recordarle, doctor Londoño, a nuestros oyentes que desde hace 5 años una oposición creciente se enfrenta al gobierno de carácter dictatorial de Bashar al-Assad. Y los principales opositores son el Ejército Libre Sirio, el primero en tomar las armas en el año de 2011, y el Frente Islámico formado en el 2013. Y hasta ahora la oposición se había negado a acudir a Ginebra, hasta que el gobierno de Bashar al-Assad cumpliera con una resolución del Consejo de Seguridad que ordenaba el cese de los bombardeos, y untado a la mesa. Y por otro lado, aparte de la instalación de la mesa de negociación de paz de Siria, comenzó en Roma la cumbre de la coalición internacional contra el Estado Islámico. Y este, doctor Londoño, es el tercer actor y el más peligroso actor del conflicto sirio, que ha hecho que el conflicto tome dimensiones internacionales. Y esta conferencia, que reúne en Roma a 23 miembros de la coalición internacional contra los terroristas del Estado Islámico, comenzó en la mañana de hoy, y en ella se analizarán las operaciones en curso y se estudiarán nuevas formas de colaboración antiterrorista. Esta cumbre está presidida por el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y por el ministro italiano de Exteriores, Paolo Gentiloni. Y Kerry, antes de proceder al encuentro a puerta cerrada, aseguró no albergar dudas de que el Estado Islámico será completamente destruido. Doctor Londoño, estos 2 eventos son bastante importantes y muestran que el escenario internacional y la comunidad internacional están con los ojos puestos sobre Siria. Y que Siria sigue siendo un infierno. Siria es el infierno. Y ahí se encuentran todos los demonios. Bashar al-Assad, la Yihad Islámica, Al-Qaeda, Rusia, la alianza de los Estados Unidos, que tímidamente
no ha dicho que se ha ido de Siria, pero todo parecería indicarlo. E ISIS, el gran actor, el extremismo internacional islámico. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana midiéndole la temperatura a la economía colombiana y no solo lo hacemos con la percepción de los colombianos frente a pues cómo va la economía, percepción de la que ya Monserrat nos contaba un poco en la encuesta Yanhas, sino que también lo hacemos con cifras que se reportan desde distintos sectores de la economía del país. Y son cifras que van a la baja, como lo son las que llegan desde el sector de hidrocarburos, más precisamente desde la Asociación Colombiana de Petróleo, la ACP, que advierte que los kilómetros de sísmica trabajados en 2015 cayeron a niveles de hace 20 años, alcanzando en 2015 solo 2.200 kilómetros, que es nada más y nada menos la cuarta parte de lo que se trabajó en sísmica en 2014, como para que tengamos de referencia. La perforación, solo se perforaron 25 pozos, un nivel en el que estaba el país hace 10 años. Las solicitudes de licencias de perforación están en picada. De 89 que se habían registrado en 2014, pasamos a 54 en 2015. Y la perforación como tal cayó en 77,8% en nuestro país. Y es que recordemos, doctor Londoño, las cifras de las que advertía también Campetrol la semana pasada, cifras en las que nos decía Campetrol se sitúa en promedio en $35 producir un barril de crudo en Colombia. Hoy el WTI se cotiza a $30.68. Así pues que se está produciendo a pérdida. Con este panorama, algunas compañías en el país han detenido la extracción de crudo, y eso para no hacer esa extracción a pérdida. Le cambio de tercio para que miremos también otro termómetro, un termómetro que le mide también la temperatura de la economía de Colombia. Me refiero al termómetro del sector automotriz, un sector del que se conocen cifras también en el día de hoy, son cifras que llegan de la ANDI y que dan cuenta de una caída de 13,1% en la solicitud de matrículas de vehículos durante el año 2015. Se matricularon 283.267 vehículos, esto en contraste con los 326.023 vehículos que se registraron en 2014. Del sector inmobiliario ni hablar, muy compleja la situación, muy complejo el panorama, hay una parálisis en el sector, una contracción, un tilín de contracción, como nos habría dicho en algún momento una entrevistada frente a este tema, pero lo cierto es que en el sector inmobiliario también hay bastante preocupación por el futuro de ese sector tan importante para la economía del país en lo que será este 2016 o en lo que viene siendo ya este 2016. Cifras, doctor Londoño, cifras del sector de hidrocarburos, cifras del sector automotriz, la preocupación del sector inmobiliario y bueno, con eso le estamos midiendo la temperatura al país y con esa medición lo que podemos afirmar es que las cosas no van bien. No, pero van a ir mucho mejor con el gas que va a llegar de Venezuela, Sergio. Quedémonos eso sí, esperando, esté tranquilo, ¿no? esté tranquilo. Que ya siéntese a esperar, doctor Londoño. Sí, ya viene el gas que va a Siéntese mandar Maduro, de manera que tranquilos, la cosa se va a arreglar muy rápidamente. Y con los proyectos que se van a desarrollar desde Isagen, con los nuevos dueños canadienses, pues ya quedamos listos. La situación del país es muy grave, es de una recesión pavorosa, y eso es lo que registran los encuestados. La gente sabe, la gente sabe qué es lo que le pasa en el bolsillo, y mira qué es lo que hay alrededor suyo, y por eso se expresa como se expresa. Bueno, y nos vamos para los Estados Unidos porque hay noticias muy importantes. El primer caucus. Donald Trump parecía ganador de lejos en el Partido Republicano. Y Hillary Clinton tenía asegurada la presidencia de los Estados Unidos porque tenía asegurada la candidatura demócrata por amplísimo margen. Miren ustedes lo que está pasando. Cristina Londoño, muy buenos días. Papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, empezamos con la primera contienda política de la temporada primaria en los Estados Unidos. Tenemos los resultados del Iowa Caucus que se celebró ayer. Primero les voy a explicar por qué se llama un caucus o una asamblea, porque la votación no es ir a las urnas y votar, emitir un voto, sino en los distintos recintos se reúnen votantes y asisten a distintos debates
en cada uno de estos recintos electorales, pues hay representantes de cada una de las campañas, debaten, expresan sus puntos de vista, se tratan de convencer los unos a los otros y después de estos debates entonces votan, y esos son los votos que se cuentan. Iowa siempre ha sido tradicionalmente el primer estado que realiza estas votaciones primarias, pero es un estado muy conservador. Generalmente no escoge presidentes, pero sí muestra más o menos el pulso de la contienda y lo que va a pasar en los las próximas semanas o días. Bueno, la gran sorpresa de la noche la dio Ted Cruz, el senador de Texas, cubanoamericano de Texas, que le ganó a Donald Trump, el favorito en las encuestas. Él en las últimas semanas había ido a todos los condados, a los 99 condados de Iowa, había desplazado a unos 12,000 voluntarios a ir puerta a puerta pidiendo los votos de los conservadores, de los republicanos conservadores. Donald Trump, como sabemos, se negó a asistir al último debate y había hecho grandes eventos de campaña, pero no fue puerta a puerta. Según algunos analistas, esto muestra que Donald Trump no puede contar solamente en su fama y que no se sabe si esa fama y esa notoriedad y ese show se va a traducir en votos. Ted Cruz dijo: Dios bendiga a la gran gente del estado de Iowa, esta es una victoria de los conservadores valientes, y esto le dice al partido tradicional, al establecimiento del Partido Republicano, que los medios de comunicación no son los que van a escoger al candidato. Trump lo felicitó, dijo que es un honor ser número 2 y que ahora va para New Hampshire, que es de hoy en 8, y después en Carolina del Sur el 20 de febrero. Una de las primeras bajas de la contienda, Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas, se salió de la contienda, y Ben Carson, el neurocirujano que hasta hace solo semanas iba en segundo puesto, pues dice que se va para la Florida, que porque tenía que recoger ropa limpia, pero no va directamente a New Hampshire. Hay gente que está, analistas y personas que empiezan a rumorar que podría estar pensando en salirse de la contienda. ¿Cuáles son los resultados? Ted Cruz obtuvo un 28% de los votos, Donald Trump 24%, y la grandísima sorpresa, Marco Rubio, el senador de la Florida, también cubanoamericano, 23%, y era un tercer puesto que no se esperaba. Los demás candidatos pues no alcanzaron ni siquiera doble dígito, incluso Jeb Bush, menos del 5% de los votos. Pero en Iowa no había hecho grandes esfuerzos, o sea que no se esperaba que fuera muy significativo. Nuevamente en el campo republicano, pues la votación de Iowa es una votación muy conservadora. Es parte de lo que llaman el cinturón bíblico, que es votantes evangélicos los que más participan. Ahora vamos al campo demócrata, que eso sí tiene a muchos temblando, especialmente a la campaña de Hillary Clinton. Resulta que se fueron a dormir ambos, Hillary Clinton y Bernie Sanders, en un empate técnico. Pase lo que pase, los analistas dicen que es una clarísima derrota para Hillary Clinton haber llegado a una contienda tan cerrada con Bernie Sanders, quien se describe a sí mismo como un socialista democrático. ¿Y qué es lo que pasa? Que Hillary Clinton en la última contienda perdió en Iowa contra un fenómeno, se pensaba que era un fenómeno pasajero que se llama Barack Obama. Entonces Hillary necesitaba una victoria mucho más amplia para demostrar que Bernie Sanders no podría ser el próximo Obama. Bernie Sanders celebró esta elección cerrada diciendo que Iowa acababa de empezar una revolución política, mientras Hillary Clinton dijo que estaba respirando con alivio porque y estaba muy contenta por una levísima ventaja con la que gozaba por la noche, asegurando que
Es raro, que no es muy común que los demócratas se puedan dar el lujo de tener a dos candidatos que realmente les llaman la atención. Sin embargo, el lado de Clinton claramente preocupado porque Bernie Sanders, el senador de Vermont, es, según las encuestas, favorito para ganar la próxima primaria, que sí es una votación regular, en New Hampshire. Y en New Hampshire Bernie Sanders es favorito, siendo el de Vermont, pues New Hampshire le queda ahí al lado, entonces los votantes son vecinos, pero esto podría complicarle un poco el caminado a Hillary Clinton, que hasta hace solo unos meses le llevaba a Sanders más de 40% de ventaja en la intención de voto. Y el tercer candidato demócrata, Martin O'Malley, de Maryland, yo no les había hablado mucho de él porque ni siquiera figuraba, pues precisamente anoche decidió retirarse de la contienda. Definitivamente resultados que llaman la atención en un caucus o unas asambleas de Iowa que resultaron ser muchísimo más concurridas, quiere decir que están interesantes, que anteriormente. Incluso en el caso de los republicanos batieron récord de asistencia. Es todo lo que tengo por el momento. Capi, regreso contigo al estudio y muy buenos días a todos. Cristina Londoño nos confirma gran sorpresa por doble aspecto en el Partido Republicano. Ted Cruz le gana a Donald Trump. Y Marco Rubio, no solamente tercer lugar, sino pisándole los talones a Donald Trump y por lo mismo a Ted Cruz. De manera que las cosas en el Partido Republicano se ponen muy interesantes y el ascenso de Marco Rubio puede estar mostrando el ascenso de una nueva estrella en el firmamento político de los Estados Unidos. Y Hillary Clinton, que se sentía ganadora desde el comienzo y con gran distancia, terminó ganando con el 0,0 alguna cosa por ciento a su contrincante, un socialista. En las próximas elecciones puede haber una confrontación de verdad entre izquierda y derecha, a la manera de los Estados Unidos, para que no nos equivoquemos. No creamos pues que este socialismo es el de Cepeda o el de Claudia López, no, este es un socialismo distinto, el de los Estados Unidos. Pero ahí está viva esa imagen. Obama ha jugado al socialismo, ha jugado a la izquierda, los resultados finales los juzgará finalmente también la historia. Y en un minuto estaremos con el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, especialista en esta materia. 25 años del Plan Colombia. ¿Qué es lo que se va a celebrar Santos en Washington? La gran pregunta que todos nos hacemos, y al parecer se lleva dos aviones, por cuenta de los contribuyentes colombianos en época de austeridad. Ya lo veremos. Alfredo Rangel estará en un minuto con nosotros. Son las 6 de la mañana, 38 minutos, escuchan La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Hablábamos equivocadamente de 25 años de Plan Colombia, no son 15 años del Plan Colombia, que surgió precisamente a raíz de las vergüenzas en que el país estaba sumido con la presidencia de un señor que no tiene visa para entrar a los Estados Unidos por narcotráfico. El señor Ernesto Samper, hoy presidente o director ejecutivo de UNASUR, o cualquier cosa que se llame de UNASUR, el secretario, al que le pagan un sueldo, quién sabe salido de dónde. Pero Colombia estaba en la postración, en la melancolía, en el abandono. Colombia estaba perdido. Colombia era un estado fallido. Y surge el Plan Colombia, una esperanza. Y traicionaron el Plan Colombia.